Número uno es la siguiente. En los últimos días te han puesto a ti, básicamente, a ti, a Claudio Ortiz y a Funes, como el nuevo clan que están representando la oposición, como los nuevos líderes que están emergiendo para poder acabar o atacar al presidente Bukele. ¿Qué consideras Bueno, sobre estas posturas de los youtuberos, más que todo? fíjate, en el caso creo que toda opinión, eh, creo que tienes derecho a opinar en contra, a favor de una persona. En este caso, hay que ponernos en situación. ¿Qué vamos a denominar oposición? ¿Y a qué vamos a hacer oposición o contrapunto? Por ejemplo, en mi caso personal, y mi trayectoria lo dice, yo estoy casi desde el 2010, algo así, en la plataforma de YouTube. Me han cerrado 3 canales y como el Fénix he resurgido, fíjate. Entonces, vengo desde Paco Flores, desde que lo metieron preso, creo, Tony Saca, desde ahí vengo criticando toda la corrupción y los puntos que son válidos lo hago. Entonces, en este caso, si tú te vas a los antecedentes de mis programas, ¿qué criticaba? La corrupción. Ok, llega Nayib Bukele y yo me opongo a la corrupción. Entonces, aquel que aplauda la corrupción es parte del mal. Oponerte a la corrupción es la cosa más bonita que un ser humano puede llegar a ser, o un ciudadano de un país, es lo más bonito que puede llegar a ser, oponerte a la corrupción y no ser parte de ella. Ahora, si le llaman a esto que es una oposición, bueno, entonces quienes defienden los corruptos me pueden llamar opositor. Si los youtubers defienden corruptos y corrupción, me pueden llamar ellos entonces oposición perfectamente. Porque en mi caso personal, no puedo hablar por los demás, pero en mi caso personal, siempre he buscado dónde se encuentra la verdad. Fíjate, y de paso se destruye la mentira. Si a eso le llaman oposición, pues me encanta entonces ese término con el cual se refieran a mí, porque nunca voy a estar de acuerdo en que una persona llegue al poder para enriquecerse con actos de corrupción, nunca. Y esto va desde Bukele hasta el barrendero que tienen en la Asamblea Legislativa. Y fíjense que, y a todos les consta, ¿quién fue el primero que criticó a los alcaldes de Nuevas Ideas? Marcelo Larín. Ahí me cayeron todos ofendiéndome y haciéndome videos. Al final, ¿quién tuvo la razón? Yo la tuve. ¿Quién fue el primero que empezó a criticar a los diputados de Nuevas Ideas por ser incompetentes? Y por esos sobresueldos, que yo ya los había hablado, de los 14,000. Fue Marcelo Larín. Todos los youtubers en coreografía, todititos, atacándome. Al final, ¿quién tenía la razón? Marcelo Larín. Empecé a cuestionar al presidente Bukele y Bukele no soportó esto. Me tiró a youtubers, me tiraba salía ahí el diario El Salvador, esta gente que le pagan por ofender a las personas, los troles, todo un ejército tirándome hate. Y por último, como vio que de todas maneras yo seguía, ¿qué hizo? Hace público que me ha bloqueado llamándome caballo de Troya. Imagínate la enfermedad que tienen ahí en la cabeza y cómo le dolía que yo no me arrodillo como Walter Araujo, ni me vendo, ni absolutamente nada de eso. Le dolió tanto que tuvo que ir a lucir, contarle al mundo, he bloqueado a Marcelo Larín, y lo hizo como presidente. Es decir, que uno de los logros gubernamentales de Nayib es que bloqueó a Marcelo Larín. ¿Te puedes imaginar? Él no tiene alcance todavía, quizá, de la enfermedad que tienen muchos, que es el fanatismo. Pero imagínate un fanático, ve eso y hay gente que es capaz de matar por Nayib. Imagínate que atentan contra mi vida. Yo estoy seguro que Nayib es probable que él buscara eso, que me hicieran ese daño físico. Porque imagínate todo lo que él controla. Y diciéndome que yo era un enemigo prácticamente de él o de su gobierno, está prácticamente atentando contra la vida de alguien, ¿sabes? Pero ahí me di cuenta que iba por el camino correcto. Cuando el hombre más poderoso del Salvador, fíjate, presume que ha bloqueado a un ciudadano de la diáspora solo porque lo cuestiona y no se le arrodilla,
créeme que eso es un logro. Y no solamente de mi persona, sino de todos aquellos que nos resistimos a unirnos a la corrupción o a encubrirla por un aplauso o porque lo sigue un diputado o porque voy a tener más vistas. No, en mi caso personal, como mis ingresos ni siquiera vienen de YouTube, a mí me da igual y hablo lo que sea. No me importa si me ve 1 o 20,000 o 10,000 o 100,000. A mí eso me da igual, porque primero están mis principios y mis valores, antes de cualquier cantidad de dinero. Esa es la envidia que me tiene Walter Araujo, que él jamás va a tener mis valores, jamás va a tener mi moral, ni nada de eso. Ok, Marcelo, mira, vos dijiste, creo que ayer o hoy por la mañana, que traes 3 entrevistas. Mira, hay 1,217 personas conectadas, 3 diputados de Nuevas Ideas, y que tú les has tapado el rostro para que no los conozcan. Sí, sí, por ¿Qué supuesto. tan verídico es esto, Marcelo? Te lo pregunto acá para que la gente sepa de lo que estás hablando. Si lo dice Marcelo Larín, es verdad. O sea, 3 Mi diputados de palabra Nuevas basta. Ideas, 3 Mi palabra diputados de Nuevas basta. Ideas. Claro, mi palabra basta, no te estoy diciendo. Todo lo que te he dicho se ha cumplido. Tuve esta serie de reuniones con diputados en Estados Unidos, también como en Europa. 3 de ellos efectivamente accedieron a grabar y me reuní con otros, o sea, en total eran como 12 diputados actuales todavía de la Asamblea y todos me confirmaban, incluso me decían, mira, si no me crees, pregúntale a tal persona. Por azares del destino, a veces estaba en España y me decía uno, oye, fíjate que estoy en Milán, vamos, allá iba. Y reunía y coincidía todas las cosas, todas. Fíjate, una de las cosas muy curiosas, quiero decirle que muchos diputados de Nuevas Ideas con los que me reuní y con los que he grabado, coincidieron en una persona. Una de 4 o 5 más. Me dijeron. ¿Puedes decir un nombre en que sea, Marcelo? Fíjate que. Un adelanto. el que te voy a decir, más bien va a ser, es la persona a la cual muchos me dijeron, habla con él. Él sabe mucho. Y en este caso era la última persona que estaba entrevistando, que se llama Wilfredo. Alrededor de 10 diputados me dijeron, habla con él y pregunta, habla con él y pregunta, habla con él. Entonces todos me nombraban y hay otros que me han nombrado a otras personas que posteriormente me reuniré con ellos esta vez que vaya a Nueva York. Entonces todos coincidieron en una persona. Yo dije, ok, por azares del destino me encuentro en un aeropuerto de Europa a esta persona y me habla, esta persona me habla y yo me quedo viendo porque, claro, ellos me nombraban la persona, pero yo no le había puesto rostro, sino que yo lo anoto en mi agenda y me dice, Larín, bla, bla, y le digo, ok, ya entendí quién era. Le hice unas preguntas para ver si coincidían algunos hechos que pasaron y él me lo contó tal cual como era y dijo, ok, entonces este es uno de los que me dice. Y bueno, una de las primeras personas que ha salido es que ustedes lo pueden ver en el canal que se llama El Show de Nayib Bukele. Ahí él narra cómo se fraguó el fraude de las elecciones de Nuevas Ideas, cómo el presidente Bukele ordenó una lista para que esa gente quedara. Ganaran o no ganaran, tenían que quedar, porque era del mandato de Bukele. Y él empieza a revelar otras cosas que se pueden sustentar muy fácilmente ahora. Así que los restos de diputados son 35 videos que he grabado con ellos, algunos a distancia. Lo raro de esto, fíjate que cuando grabé, recuerdo que me dijeron, me mandaron a decir con uno de sus acompañantes que dejara el teléfono y que ellos también iban a dejar afuera los teléfonos. En mi caso, pues le dije que yo no tengo jefe. Yo voy a entrar con mi teléfono. Ellos dejaron afuera y le pregunté, ¿por qué se sacan los teléfonos? Y me dijeron, es que el gobierno nos ha puesto Pegasus a todos y a todos nos escuchan. Cuando detectaron cómo fue aquella llamada de aquellos 2 diputados, ¿se recuerdan? Los que traicionaron a Nuevas Ideas, no a Nayib, no al presidente, no al gobierno, no, ni al pueblo, traicionaron a Nuevas Ideas.
Entonces, ¿cómo crees que ellos interceptaron esa nota de voz? Obviamente porque tenían hackeado todos los teléfonos. Y aunque ellos cambien, siempre les ponen el Pegasus para estar monitoreando qué hacen, dónde hacen, con quién hablan. ¿Por qué? Porque el peligro ya no está en que Arena regrese. Eso es lo que le quiere decir Walterengo. El Lemus les quiere decir, ¿y qué quieren? Que Arena y el FMLN regresen. Eso es lo que quieren. No, la gente no quiere eso. La gente quiere que no se gobierne como hacía Arena y el FMLN. Entonces, para Nayib y para su gobierno, ¿dónde está el mayor peligro? ¿En Arena? No. ¿En Claudia? Tampoco. ¿En el FMLN? Tampoco. Entonces, ¿dónde está? En sus mismos funcionarios. Ahí está. Entonces, por eso a todos los espían, a todos los escuchan, de todos tienen imágenes, de todos. Así que esas son otras cosas que empezaron a coincidir, incluso con gente que no tenía nada que ver, pero sabía una pieza del rompecabezas. Yo dije, o sea, estos diputados efectivamente dicen la verdad. Fíjate. O sea, espérate, un momentito. Entonces, Marcelo, decís que son diputados actuales y otros que ya no están. En aquel momento que yo los entrevisté, eran diputados, unos. Otros ya no están y agarraron otro tipo de funciones, no te puedo decir, y otros están todavía ahí. No me sorprendería que fuera Romero Auerman, el gran caballo de Troya, pero bueno. Lo único que, como les dije, no van a ver sus rostros, claro, ni su voz, ni nada de eso por protección. Ya vemos lo que el gobierno le hace a quienes lo critican. Ahí está el cadáver de Alejandro Mason. Entonces la gente sabe que... ¿Y cuándo van a salir esa entrevista, Marcelo? ¿Cuándo van a salir? Mira, la he ido programando según algunos hechos que he estado, que siento que se van a acontecer. Entonces, cada golpazo va a venir precisamente por una ruptura que existe dentro del gobierno, dentro de ahí, que no tiene que ver nada la oposición. Mira, por ejemplo, yo escucho argumentos como, esta es la oposición que hace tal cosa, esta es la oposición que señala. Esas palabras ocupa la oposición. Esos son los argumentos idiotas que tienen muchos. Pero, ¿quién les da de qué hablar a la oposición, por ejemplo? No es el gobierno. No es el gobierno que da de qué hablar, obviamente. Entonces, ¿de qué va a hablar la oposición si este gobierno fuera transparente? Explícame, ¿de qué tuviera que hablar Claudia Ortiz si fueran transparentes, si los gastos no estuvieran bajo reserva? ¿De qué iba a hablar? De nada. Pero como te dije, el mismo gobierno, ellos mismos son sus propios enemigos. ¿Qué opinas tú de lo que acaba de decir Marcelo Larín?